Nuevamente, el tema de la Corte Interamericana ha salido a colación dado la resolución del Tribunal Constitucional respecto al indulto de Alberto Fujimori. No voy a ahondar en este tema porque la Corte Interamericana el día de ayer ya ha ordenado que el Estado peruano se abstenga de ejecutar la orden, la resolución del Tribunal Constitucional, resolución en que exige la liberación de Alberto Fujimori. Ha pedido que no se cumpla hasta que se evalúen los criterios que se deben de aplicar para un indulto humanitario. Es decir, la Corte no está diciendo que no se le indulte a Fujimori. La Corte está diciendo, ok, si es un indulto humanitario, respetemos los elementos que se tienen que dar para un indulto humanitario. Que no se haga el caballazo o que no se haga por razones políticas, sino realmente razones humanitarias. Ese es el elemento que tenemos que tener claro. ¿De quién es responsabilidad ejecutar esto? Del Poder Ejecutivo. En última instancia, Dina Boluarte es la que tiene, y según la Constitución, la obligación de respetar y de hacer respetar los tratados internacionales y sobre todo los de derechos humanos. La pelota en última instancia está en la cancha de Dina Boluarte de respetar lo que dice la Corte Interamericana o no. Ahora vamos a ahondar sobre temas de la Corte, falacias que se han venido diciendo en estos días y que me parece muy importante. Se dice que el Estado pierde soberanía cuando está sujeto a un tribunal internacional o algún tratado. Esto es mentira. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando firmamos tratados de libre comercio o firmamos tratados para resolución de conflictos comerciales y se establecen arbitrajes o tribunales internacionales, ahí sí todo bien. Cuando se trata de plata, si las cosas no funcionan internamente, que lo vean afuera. Pero cuando se trata de derechos y libertades, cuando las cosas no funcionan internamente, bueno, quedó ahí. No tiene por qué haber un tribunal supranacional. Y esto está mal. Esto hay un sector de derecha que incluso se dice liberal, pero que no es liberal, que dice que esto no debería ser. Y tenemos que ser bastante claros. La competencia que tiene la Corte Interamericana se basa en función a nuestra soberanía. No es que hayamos perdido soberanía, es que en base a nuestra soberanía es que firmamos tratados internacionales. Es en base a nuestra soberanía que podemos decidir si someternos o no a la competencia de un tribunal supranacional que permita proteger los derechos de los ciudadanos. Y eso tenemos que entenderlo. No perdemos soberanía, al contrario, la protegemos. Es en base a esa soberanía que, por ejemplo, ¿no? Algo simple, por ejemplo, tú tienes una propiedad, tú eres dueño de un departamento, ¿no? Tienes soberanía sobre ese departamento, tú eres el dueño, el propietario, y tú firmas un contrato de alquiler. Es en base a esa propiedad, a ese poder que tienes sobre ese departamento que firmas el contrato de alquiler. Que otra persona use el bien, es decir, esta persona que firmó el contrato use el bien, ¿te hace perder soberanía? No. Porque tú lo pactaste, porque tú lo acordaste, porque tú lo firmaste en base a que eres propietario. Y tú no puedes venir de la noche a la mañana al pata y decirle te largas de mi departamento. No lo puedes hacer porque tú te comprometiste, porque tu palabra vale, supuestamente. Y este es un elemento que es muy importante tenerlo claro, porque hay algunas personas que también dicen, bueno, si no cumplimos lo que dice la Corte no pasa nada. Y es verdad que la Corte Interamericana y los tratados internacionales en términos generales no tienen, digamos, este poder coercitivo que puede tener el derecho penal dentro de un país. Es decir, si tú cometes un delito, te das preso. Una Corte Internacional no puede meter preso a un país, pues evidentemente. Pueden haber ciertas sanciones internacionales, ¿no? Como por ejemplo tratados de comercio que están ligados al cumplimiento de los tratados sobre derechos humanos, y esto tenemos que tenerlo bastante claro. Muchos tratados, TLCs, están ligados al respeto y cumplimiento de tratados sobre derechos humanos. ¿Qué pasa si un país como el Perú no cumple las obligaciones que tiene con la Corte? Lo que corresponde es que la Corte Interamericana haga un informe a la OEA y se activan los protocolos que el Perú no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales. El principio de los tratados internacionales no es el elemento coercitivo como puede ser la ley penal, y por eso algunos abogados a quienes respeto y admiro, penalistas, vienen y dicen no pasa nada. Efectivamente, coercitivamente, como el derecho penal, no pasa nada. Pero ¿cómo queda el Perú a nivel internacional? El elemento fundamental para que un país cumpla sus obligaciones internacionales es el principio de pacta sunt servanda, o principio de buena fe. Tú te sujetas a lo que acordaste, tú eres gente, tú eres un país serio, no eres un país bananero,
no eres un país paria y por eso es que cumples con tus obligaciones internacionales. No cumplirlas, lamentablemente, nos convierte en aquello que no queremos. Queremos atraer inversión, pero no hay seguridad jurídica. Queremos que venga gente a meter su plata al país, pero ¿qué certezas le das? Ni siquiera el país es capaz de cumplir sus obligaciones con otros entes supranacionales. El mensaje es clarísimo y destructor. El otro elemento es que la Corte Interamericana no determina culpables, determina que un Estado es responsable de las violaciones de derechos humanos a ciertas personas, pero no dice ese señor es culpable que se le meta preso, o no dice ese señor es inocente que se le meta preso, no, o perdón, que salga de prisión. Lo que dice es que, por ejemplo, este proceso estuvo mal, se violaron sus derechos de defensa y que se le vuelva a procesar. Y eso es lo que ha ocurrido en algunos casos, pero nunca ha dicho que alguien es inocente o alguien es culpable, porque no es su competencia. Su competencia es decir, el Estado violó tales derechos. Y en función a que lo dice, es que le exige al Estado que sancione a aquellas personas responsables de dicha violación de los derechos humanos de tal sujeto. Entonces, cuando se sanciona a los responsables, se exige que el Estado cumpla con la sanción. Y ese es el elemento por el cual el día de hoy está en discusión el tema del indulto a Alberto Fujimori. Hay otro elemento, ¿ya?, que es bastante importante, y sobre todo los que creemos en las libertades, los que somos liberales. Cuando somos liberales, un elemento fundamental es proteger el Estado de Derecho, proteger la democracia. Porque si no hay democracia, no hay derechos. Si no hay democracia, no hay libertad. Y todos los mecanismos o elementos que sirven para proteger las libertades y los derechos son necesarios y bienvenidos, y es nuestra obligación protegerlo. Dentro de un Estado liberal en que evidentemente queremos que el Estado sea, ¿no?, más eficiente, sea lo necesario, que no sea un Estado elefantiásico, es que exigimos que existan los mecanismos de protección de nuestras libertades contra un Estado que tiene un poder excesivo. Y estos mecanismos a veces son las Cortes supranacionales, que en última instancia protegen nuestros derechos y nuestras libertades. Quedarnos sin esta protección es someternos a un derecho interno. Y acá les hago una pregunta clara. ¿El Estado peruano tiene una justicia que realmente es buena? ¿Ustedes confían en la justicia del Estado peruano? ¿Ustedes ponen las manos al fuego porque el Poder Judicial en el Perú no es corrupto? ¿Porque no se pueden comprar sentencias? ¿Acaso no lo hemos visto? Entonces, ¿qué es lo que dice la Constitución? Y por eso es que la Corte Interamericana no atenta contra la Constitución. La Constitución, en el artículo 205, es clara y dice: agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte. Es decir, si la justicia en el Perú no funciona, ¿a dónde podemos acudir? En este caso concreto, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo reconoce la Constitución y está reconociendo que evidentemente el Estado peruano se debe de sujetar a resoluciones que imitan tribunales supranacionales. Esto no es una pérdida de soberanía, nuevamente. Esto es una garantía para que los ciudadanos encuentren una vía de protección de sus derechos y libertades en el supuesto no sean reconocidos ni protegidos aquí en el Perú. La Constitución le reconoce. No es un tema que vaya contra la Constitución.